Camila, Muchas gracias, dear Camila. colleagues and partners, Queridos colegas, it's a socios, great pleasure to me to open es this un first placer strategic para debate mí in our inaugurar este 2026 primer debate series, estratégico de la serie de organized 2026, with the GEM report, ADEA, and junto con el informe SDG4 High GEM, Level Steering ADEA Committee. y también el Mecanismo Mundial para la It's Educación important para el ODS to 4. recognize that we're Es meeting at a importante critical moment recordar que right now for education encontramos en un momento systems. crítico As you para know, los sistemas around the world, education educativos, también como systems saben are en todo el mundo, under y los increasing sistemas pressure de justicia, porque como to saben, esos recover sistemas from their están recibiendo una gran crises, presión para to recuperarse de la reduce crisis widening educativa, inequalities, para and reducir las also grandes to deliver desigualdades que results atravesamos in y también context para marked poder by entregar resultados en un uncertainty, fiscal contexto de gran constraints, and also incertidumbre, rapid change. limitaciones fiscales And y yet, cambios we muy know that rápidos. despite decades of Sabemos reforms and que a a pesar strong de policy décadas de commitment, reformas that y un is gran also compromiso de important to políticas, recognize, es we importante reconocer eso. continue to face a Aún persistent así, reality. seguimos What enfrentando is decided at una policy realidad level persistente. too Lo often que does not translate into real, decidimos en meaningful políticas a change veces in no se schools traduce en un and cambio classrooms. importante en las escuelas So the o evidence aulas. for that is clear. No? Education systems have Los not datos son lacked claros. Los ambition. sistemas They de have not educación lacked reforms. No? What siempre han tenido normally they ambición, often lack is the han capacity to tenido make reformas, those pero reforms usualmente work lo que in falta es tener practice la and to capacidad de sustain them plasmar over todo en time. práctica y So también que this is sea why asegurar un today's cambio a largo plazo. key questions Por eso is las not preguntas only what principales para el should día de hoy we no solo reform, tienen que ver but it is also con las reformas que how do queremos we implementar, ensure sino that también cómo reforms podemos are asegurar que estas actually reformas implemented, que actualmente adapted, and are se also implementan sustained in real sean context. algo duradero en los contextos So for reales. many years, implementation has been treated Para as the mí, last step la of the implementación siempre process, se observó something that como la última comes etapa de after un proceso de design, políticas, a algo que viene question después of de execution, haber hecho una almost a decisión, matter of un tema de compliance. ejecución But experience y tells luego de us temas de something different. cumplimiento. Pero la experiencia nos First, muestra algo implementation diferente. is not Primero, la linear, is implementación not only technical, no es and is lineal, never no solo es fully técnica predictable. It is y no dynamic, siempre se puede predecir. iterative, and Es deeply dinámica, political. iterativa And y secondly, bastante política. reforms evolve as they are implemented. Asimismo, las They interact reformas with cambian institutions, de manera continua. incentive, La supervisa las capacities, and instituciones above all, with people. y sobre todo This is se hacen why con las at personas. Por IIT esta we frame razón, en la implementation IIPE as an enmarcamos la adaptive implementación process, como un one in proceso which de policies adaptación, are uno en el cual las adjusted políticas as evidence emerge, se ajustan mientras system aparece la learns as evidencia. they move forward, and Los sistemas decisions are aprenden mientras revisited progresan along the y se way. puede tal vez revisar If decisiones que habíamos implementation is tomadas then the según sea el challenge, caso. then the question becomes La what pregunta actually makes entonces implementation es, happen. ¿cómo You will be o discussing qué es lo that que hace que ocurra la with my implementación? colleagues Vamos a hablar sobre ello later, con but let me put a nuestros colegas más few. adelante. Sorry. Okay, it's Disculpen, un problema con el I micrófono. lost my voice for seconds. Solo por So unos segundos. I was telling you that you will be Les discussing this mencioné que vamos a hablar deeply sobre with estos my colleagues, but let me temas en put detalle con mis some colegas. ideas right now. No, Pero primero quiero um, darles our algunas work ideas. across countries points to four critical drivers. El First, trabajo the entre governance países lleva capacity. cuatro We impulsores. know that Primero, la reforms succeed when capacidad de institutions gobernanza, are porque able sabemos que to las coordinate, reformas que vienen de las prioritize, and instituciones sustain action, so- not just son design gracias a las cuales policies. podemos Second, the intermediate level. implementar This una is the acción y no space solo that decidimos connects ministries políticas. to schools, Luego where también policies are vamos a una segunda translated etapa into donde practice, and where trabajamos con las major escuelas, las reforms políticas se convierten en algo ultimately práctico succeed or y donde fail. finalmente Third, lo que queremos data and cambiar feedback tenga systems éxito o are no. also very Tercero, los critical. These sistemas de should not be used only to comentarios o report retroalimentación at son the muy end, importantes but no to solo para learn, ofrecer informes al adjust, final, and sino improve también para their ir aprendiendo, implementation. ajustando And finally, mediante la trust and implementación. legitimacy. Finalmente, Reforms that are not reformas understood, legítimas. Las owned, or reformas supported by que teachers, no school son leaders, and apoyadas communities por rarely last. los
docentes o las escuelas de las Implementation comunidades is not no only suelen about durar what mucho we do, tiempo. it's also about how the Finalmente, system lo que hacemos no solo works in reality. también tiene que ver con cómo el sistema This is funciona en la vida precisely the real. shift at the core of IIP's new medium-term strategy. Our focus is simple Este es el but enfoque ambitious. de nuestra estrategia a Ensure mediano that plazo. planning Es un leads to enfoque action. ambicioso. Queremos This que means los moving planes from lleven a la acción. Esto isolated significa pasar intervention de una to a intervención system aislada perspective, a una supporting perspectiva countries sistémica, across the full policy apoyando cycle países en and todos los strengthening puntos del capacity not proceso y only at the también individual reforzando level, las but capacidades no also solo a at the nivel individual, sino organizational and también a institutional nivel levels. organizacional It also y de las means instituciones. recognizing that good Asimismo, plans are significa que not queremos enough. They reconocer are very important, but they need to be que also implementable, se adaptable, las and políticas tienen sustainable. que poder This is why implementarse y today's ser discussion matters so duraderas y much. We are sostenibles. here to better understand what makes Estamos aquí implementation para possible, entender what cómo enables hacer que la reforms to implementación reach sea its goals, posible y así and how permitir que systems las can learn reformas and de las adapt escuelas over time. se mantengan y Three adapten critical a lo largo del questions that tiempo. can Hay guide algunas our preguntas change could be: críticas que pueden what are the key decisions that make reforms implementable guiarnos, es from the ver cuáles son los start? factores How claves can que systems pueden build the favorecer la capacity to puesta en adapt práctica, and luego course cómo correct during implementation? And how podemos do we ser ensure capaces that de reforms are not cambiar only las implemented políticas but deben also tener rumbo, sustained luego and también earned cómo over podemos time? So permitir this is why tener this serious políticas que debate sean will be duraderas en very el tiempo. important for the Estos education temas van a ser system muy at the global level, importantes dentro del sistema very educativo a important nivel also for our mundial y también organizations, muy importante para because nuestras as we said, organizaciones. in the end, implementation Como is not only dijimos, the last step of the la reform, implementación no es it únicamente is el also último where reform paso en el actually proceso, happens. sino que es Thank you very realmente much, donde and now ocurren las let me give the reformas. floor. Muchísimas gracias y ahora le doy la palabra a Muriel. Thank you, Martin, and thank you Muchas all gracias, for Martín, y joining us muchas for gracias a this todos, first todas por strategy unirse debate for a este primer debate 2026. estratégico de And so to help us 2026. kick off today's session and better Para understand the key empezar drivers bien la behind sesión del día effective de hoy y policy entender implementations, qué we're factores extremely están pleased to detrás de welcome una four experts who implementación have been efectiva de working políticas, quiero darle la intensively bienvenida on a this 4 topic expertos que and han that are going to trabajado help us bring together durante mucho perspective tiempo sobre from este three tema y major que nos van a organizations, our dar sus own perspectivas de 3 organization and organizaciones muy institute, IIP UNESCO, importantes, the World Bank que también perspective, trabajan con and que está la also the IIP What y Works Hubs UNESCO, el Banco perspective, Mundial which is, as you know, a program supported by y our también colleagues from FCDO. And all three, well, have SDO worked y intensively todas on las tres han policy trabajado de manera implementations, both from a intensa en conceptual la perspective and implementación de through políticas, hands-on tanto country de experience. la And parte this is conceptual como what they're también en going la to práctica share with en varios us países y today. ellos van a compartir So sus our hallazgos con first nosotros hoy. speaker and Nuestro panelist, primer panelista is my colleague Beatrice es Pont. mi colega Beatriz Beatrice is Pont. the Global Training Lead at Ella our es institute. responsable de She works formación global closely on en la strengthening the IPE, skills of education trabaja policy makers and planners, en helping them ayudar design a strong los education policies and implementation formuladores de plans. políticas y también And para before formular políticas joining educativas IIP, sólidas y Beatrice planes de worked at implementación. the Antes de OECD's entrar Directorate al for Education IPE, and Skills, trabajó where she en led la work on OCDE, en la education Dirección de change and Educación y implementation Competencias, and donde puso en supported marcha many y dirigió el countries apoyo a la in their transformación y school la aplicación de las improvement políticas educativas reforms. de los países de After la OCDE Beatrice, we y are going to hear colaboró from our con second muchos países en speaker, sus who is iniciativas de Kate reforma. Sturla. Luego Kate is tendremos the a Kate Senior Researcher Sturla, Manager at the quien What es Works directora Hubs senior de for Global investigación del Education, What Works Hub for which Global brings together Education. researchers, El NGOs, Hub reúne governments to académicos, improve learning ONGs y outcomes socios in low and gubernamentales para middle facilitar y income mejorar el countries. And aprendizaje she's de los working niños en países de ingresos bajos y especially medios. on El trabajo de implementation Kate se science centra in sobre todo en el education, and so desarrollo she's del going to campo de share la that ciencia, with us and de on la how implementación en la effective policies educación, can y be ella nos hablará scaled. sobre cómo Our third podemos speaker is escalabarizar estas Samira Alabi. políticas. Luego Samira is tendremos a senior a education Samira specialist at the World Alabi, quien Bank, es especialista working senior in en la the education educación, global en practice, la unidad de where she conocimiento y manages innovación the global Rich del Trust Banco Fund, Mundial. which supports Ahí results desempeña el and cargo de innovation directora de in programas del education. Fondo And Fiduciario before Rich. joining the bank in Y antes de in 2012, incorporarse she has al led analytical, Banco Mundial en operational, capacity building work 2012, to ha improve the dirigido una quality serie of de actividades analíticas, foundational operativas y educations de desarrollo de across the capacidades UAEs and North centradas Africa, West en la Africa, mejora de la and educación básica en South países desde el Oriente Asia. Medio hasta el norte de And África, finally, I'm África pleased to Occidental y introduce my Asia other Meridional. IIP colleague that will Y be speaking finalmente on this panel, presentaré a Oswald otro colega de la Osiwande. IP que So
va a participar, Oswald Kusiwade. Él está a cargo de la cooperación técnica en el IP UNESCO de Dakar. Trabaja con la IP desde 2017, trabajando en programas de formación, cooperación técnica, investigación, desarrollo. Tiene mucha experiencia en el apoyo de políticas educativas en distintos contextos y gracias a su trabajo en la IP y también al trabajo previo que ha hecho en la PASEC y también en el Banco Mundial. Para nuestra sesión, cada panelista tendrá unos 8 minutos para sus presentaciones. Sé que hay varias diapositivas que quieren compartir con nosotros y luego habrá una mesa redonda y les daremos la palabra a nuestros participantes en línea. Así que si quieren hacer una pregunta, no duden en hacerla. Y también los comentarios durante las presentaciones. Así podemos mantener algunas de estas preguntas para la sesión de preguntas y respuestas. Sin nada más que decir, le doy la palabra a Beatriz para que empiece la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Muriel. Hola a todos que están conectados en muchísimas partes del mundo. Vemos que llegan personas de todas las partes del mundo. Así que antes de empezar, voy a compartir mis diapositivas. Yes, it works. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. You don't have the speaker view of your slides. If you could just change. Creo que no podemos ver las diapositivas y ahora sí. Nuestro director Martín Benavides habló sobre la estrategia de mediano plazo de la IP y uno de los objetivos es enfocarse en el liderazgo educativo para la implementación y en el cambio. Él ya nos comentó un poco sobre lo que está pasando en el mundo. Les puedo dar algunas cifras. Estas son las tendencias de reformas desde la década del 70 y cómo han cambiado hasta el año 2000. El número de reformas en los países está en aumento. Hemos llegado a un momento un poco más estable, pero en algún momento sí tuvimos más de 400 reformas en el mundo solo en lo que respecta a la política educativa, y este es un alto número de reformas. ¿Esas reformas realmente han logrado el cambio? Vemos que hay una brecha de implementación y vemos que sí hubo muchos cambios también en la finalización de la educación primaria y secundaria, más del 10% en la educación primaria, más del 20% en la educación secundaria. No obstante, en lo que respecta al aprendizaje, hemos visto que hay un descenso del nivel de aprendizaje tanto en la educación primaria, con esto menos 3%, y en la educación secundaria menos 1%, y tenemos más de 300 millones de niños que no están en la escuela o no reciben educación. Por ello hablamos sobre la brecha de implementación y su importancia. Esta brecha entre el diseño de políticas y los deseos de los responsables de políticas y lo que ocurre realmente en las escuelas y en el terreno es algo que ocurre desde hace 50 años según la bibliografía. Lo que observamos es que esta brecha no solo se debe a un diseño de políticas débil, sino a que no hay suficiente conocimiento de lo que es la implementación. Hay una falta de enfoque en los países y a veces también los ministerios no saben qué políticas están siendo operativas o están siendo implementadas. Hay una falta de enfoque en las personas y no se sabe qué condiciones tienen para estar en práctica. Y se está tratando ahora de poder abordar esta brecha y nos parece que es fundamental para la etapa central del ciclo de políticas y para asegurar un cambio. El día de hoy presentamos una publicación que hace una revisión bibliográfica de más de 50 años de investigación de implementación que pasa de la teoría a la acción. En los 70 ya se identificó la brecha por Pressman y Wildavsky. Hicieron el estudio de RAND en Estados Unidos que analizaba las políticas educativas en varios distritos del país.
y veían que realmente no había realmente resultados en el terreno. Luego también se veía como no había una implementación de abajo para arriba, sino de arriba hacia abajo. Luego, en los años 90 vimos que hubo realmente un cambio importante. Varios investigadores como Fullan y Hargreaves hablaron sobre el aspecto social del cambio. Cómo dependemos de la agencia profesional y no del aspecto lineal, las reformas que aseguran que el cambio ocurra. En los años 2000, el concepto de implementación se hizo importante, tanto para recontextualizar las políticas y las reformas. Esto dependía mucho de relaciones de poder y la configuración institucional. Todo esto podía mediar los resultados. En la década de 2010 veíamos que había marcos orientados a la práctica. Veíamos la PDIA de Pritchett and Andrews, también la ciencia de la implementación, que se basa en el sector de la salud, también el marco de la OCDE, que mi colega y yo desarrollamos en la OCDE. Todo esto se enfocaba en apoyar la implementación y en entender de manera más práctica. Ahora, en los últimos años, hemos visto que hay varios análisis que resaltan la importancia del contexto y del aprendizaje, que la falta de adaptación al contexto no permite que se utilicen las reformas. Vemos que la implementación no es una etapa separada del proceso de política, sino que tiene que verse durante todo el ciclo de política. También en el informe vemos lecciones aprendidas sobre el terreno, no solo en el momento de investigación, sino también en la práctica. Vemos que hay una brecha entre la política y la práctica. Y cuando abordamos esto con herramientas, vemos cómo las cosas pueden funcionar. Vimos que en Jordania había un diagnóstico de planificación y de presupuesto que reveló que había ciclos desalineados y una coordinación fragmentada. Vimos lo mismo en Guyana, que había un diálogo sostenido con líderes nacionales y subnacionales que generó marcos de liderazgo culturalmente sensibles con una clara definición de funciones. También lo vimos en Noruega e Irlanda. Mediante el apoyo activo de la implementación, hubo un refuerzo del proceso de políticas para asegurar el cambio. También lo vimos en Camboya, luego del lanzamiento de un plan nacional. Decidieron hacer planes provinciales elaborados y vinculados a las prioridades locales y esto a su vez permitió una planificación autónoma del sector educativo. También en África tenemos el proyecto PAPIC, que es un estudio comparativo en varios países africanos. Esto nos muestra que existe la capacidad para diagnosticar las necesidades, pero que los mecanismos de implementación y seguimiento siguen siendo débiles. Una de las lecciones clave entonces es que los planes por sí solos no son suficientes. Una implementación efectiva requiere una inversión sostenida en relaciones, capacidad y gobernanza adaptativa en todos los niveles. Tomando todo esto como base, nos parece importante definir la implementación de políticas educativas no como una herramienta técnica o un concepto teórico, sino como un proceso. La implementación se observa entonces como un proceso continuo, impulsado por las personas y que depende mucho del contexto, que requiere medidas de liderazgo deliberadas en todos los niveles del sistema educativo. Hay ciertos principios que nos permiten pensarlo de otra manera. Vemos que es un proceso, no una etapa, es decir, iterativo y no lineal, y se desarrolla a lo largo del ciclo de políticas. Depende mucho del contexto. La gobernanza, por ejemplo, la historia, la economía política, la cultura, todo ello determina cómo se implementan las políticas. También la implementación se basa en las personas, no es solo algo técnico, sino que realmente son las personas las que lo dirigen en todos los niveles, porque son las personas que interpretan, negocian y aplican las políticas. Finalmente, requiere seguimiento y adaptación. No hay una solución única para todos. Se necesitan herramientas estructuradas para poder hacer un seguimiento del progreso y para adaptarnos.
También quisimos definir lo que impulsa la implementación. Me parece que Martín ya mencionó esto. Gracias a los datos obtenidos con estos 50 años de investigación, en la IPE encontramos 4 factores de impulso que impulsaron la implementación. Primero está la adaptación al contexto, luego está la apropiación y compromiso, es decir, la participación de las personas. Tercero, tenemos la capacidad en todos los niveles. Y cuarto, tenemos el seguimiento, el aprendizaje y la adaptación. Estos factores de impulso son interdependientes, es decir, que la debilidad de cualquiera de ellos socava a las demás. Tienen que trabajar en conjunto. Teniendo esto en cuenta, hemos desarrollado un marco del IPE con mi colega Clara Maxwell y estamos publicando esto hoy. Es un marco que pasa del diagnóstico desde los factores de impulso hasta también el cierre de la brecha de política a la práctica. Tiene 4 acciones de liderazgo que pueden ver en el círculo más pequeño y luego también hay palancas o motores de implementación. Voy a tratar de presentarles qué es lo que estamos publicando, no en mucho detalle, pero primero queremos hablar sobre el diagnóstico de los factores impulsores de la implementación. Es importante empezar con el diagnóstico, entonces. Primero, el contexto. ¿El contexto facilita o es un obstáculo para la implementación? Tenemos que hacer preguntas y analizar. El segundo impulsor es el de apropiación. Los actores entienden y se sientan responsables de sus roles. Hay manera de aumentar la participación y el empoderamiento en temas de capacidad. ¿Las capacidades son suficientes? También si están alineadas a nivel individual, organizacional e institucional. Y finalmente tenemos el factor aprendizaje. Hay datos que se utilizan para el aprendizaje desde el inicio, para el aprendizaje y la adaptación, no solo para la presentación de informes. El marco en sí propone 4 acciones de liderazgo, es decir, que pueden llevar a cabo los líderes. Los líderes pueden utilizar este marco para llevar a cabo acciones más concretas, utilizando 4 palancas de implementación. Primero es alinear las políticas con el contexto. Por ejemplo, tenemos alinear las políticas con los desafíos del sistema para lograr la coherencia de las políticas. Proponemos varias acciones. Luego también tener en cuenta las condiciones contextuales, adaptar las políticas a los contextos nacionales, regionales y locales. Una vez que alineamos las políticas al contexto, es decir, cuando todos estos factores se toman en cuenta, la implementación seguirá siendo relevante, legítima y resiliente a lo largo del tiempo. La segunda acción es facilitar la apropiación del cambio. Las palancas de este punto tienen que ver con aclarar y comunicar el propósito y las funciones. Luego, se tienen que crear procesos de participación, es decir, que permita que haya una apropiación. Las personas tienen que involucrarse y entender su papel. Luego se tiene que definir la rendición de cuentas y los incentivos de quienes estarán participando. Entonces, la apropiación, cuando se fomenta más bien esta apropiación en un ecosistema diverso, es más probable que las reformas se aprueben, se adapten y se mantengan. La tercera acción es desarrollar la capacidad a múltiples niveles. Esto tiene que ver con el desarrollo de capacidades a múltiples niveles, pero también centrarnos en el cambio de políticas, en establecer estructuras de coordinación y alinear los sistemas institucionales, los recursos y los plazos. Cuando todo esto se alinea, es más probable que las reformas se implementen de manera coherente y se mantengan a lo largo del tiempo. La cuarta acción tiene que ver con incorporar el seguimiento, el aprendizaje y la adaptación. Esto significa fortalecer la producción y el uso práctico de datos desde el inicio, tener desde
los objetivos listos desde el inicio y mostrar que estamos progresando mientras avanzamos. Luego también queremos institucionalizar los procesos de seguimiento y adaptación, no solo hacer esto al final. Y finalmente, fortalecer el uso de la evidencia y la memoria institucional. Así no hay que olvidar que, por ejemplo, se hizo una reforma similar hace 10 años y que fracasó. Cuando se incorporan estos bucles de retroalimentación, las reformas son más adaptativas, resilientes y sostenidas. Ahí tienen las 12 palancas de implementación y así es como se ven en acción. A la izquierda pueden ver el marco de políticas y a la derecha también tenemos la colaboración de Vargas de la IPE y Clara. Y este es un conjunto de herramientas que nos permite medir el progreso y también la escala para que uno vea que mientras más uno se adapte y mantenga en mente la implementación, más va a asegurar algo a largo plazo. También uno puede elegir las maneras en las cuales uno va a medir la toma de acción en la fase de implementación. Esta es la parte en la que hablamos de liderar para lograr un impacto. Hablamos de los distintos participantes o actores para distintas reformas de políticas. Me parece que lo más importante es resaltar que no todos pueden liderar la implementación. Se necesita de una serie específica de capacidades para adaptarnos a nuestros sistemas tan complejos de educación. Esto requiere capacidades de adaptación, tener en cuenta también de todas las partes interesadas, también el manejo de distintos grupos. Y antes de terminar, me gustaría decir que en la IPE tenemos el campus global, donde formamos a los responsables de políticas y si les interesa, acá tienen más información sobre nuestro campus global y hay más información sobre cómo liderar con impacto para quienes están interesados. Espero haber dicho todo lo que quería. Ha sido un placer presentar este marco y si pueden descargarlo, no duden en hacerlo. Lo voy a poner en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo. El marco educativo de la IIPE se ha lanzado hoy mismo, así que les invito a que lo descarguen a través del vínculo que aparece en el chat. Y ahora vamos a darle la palabra a Kate, que nos va a hablar de la ejecución y los retos relacionados con la ejecución y de aquellos medios necesarios para evaluar lo que se diseñó inicialmente y ver qué es lo que se ha medido y evaluado exactamente. Muchas gracias. Les pido unos instantes hasta que pueda poner en pantalla mi presentación. Espero que se vea bien. Muy bien. Muchísimas gracias por esas palabras de introducción. Soy Kate Sturla, soy directora técnica del Works Hub for Global Education. Somos un consorcio radicado en la Universidad de Oxford y apoyamos y ayudamos a los gobiernos para que ejecuten reformas, para hacer resúmenes también y ayudamos a las autoridades y a los gobiernos en este sentido. Y también tenemos nuestros objetivos en términos de evaluación de la implementación. Muchas gracias a Beatriz por tu presentación. Eso es una excelente introducción a lo que voy a presentar yo. Existe una brecha persistente entre las intenciones políticas y la realidad. Y uno de los motivos que explican esas diferencias es que no hay suficientes estudios sobre estos desfases, estas diferencias, y de hecho se desconocen esos desfases. Lo que constatamos muy a menudo es que hay muchos datos que recaban los gobiernos, pero luego cuando hacemos un análisis de las soluciones planteadas a los problemas, existe una carencia.
un 15% de los estudios sobre educación tratan de este desfase entre las intenciones y el resultado. Lo que intentamos hacer nosotros es promover la adopción de herramientas comunes para poder medir mejor esas diferencias, sea cual sea el nivel educativo. Entonces, contamos con este marco y estas herramientas para alentar a los investigadores a interesarse más por este fenómeno. Eso quizás permita entender mejor estos desfases y alentar a largo plazo a que haya investigación sobre soluciones prácticas. Lo que cuando constatamos que se fracasa la implementación, en la implementación de una política, hemos de ver si el problema se debe al diseño de la política u otros factores mal percibidos y mal interpretados. Hemos creado el sweet spot, el punto óptimo, para encontrar un justo equilibrio en términos de medición. Nuestro planteamiento es riguroso y versa sobre los distintos aspectos prácticos. No solo queremos estudiar la parte financiera, queremos que todos los factores implicados se puedan analizar. En este primer diagrama de flujos, bueno, yo creo que les sonará, queremos entender cuáles son las primeras etapas de la implementación de una reforma en un sistema educativo. Queremos ver de dónde viene esta reforma, cuál es el marco normativo y quién es el responsable de llevar a cabo esta reforma educativa y la implementación. También nos interesamos por las distintas etapas, es decir, las distintas unidades administrativas, es decir, quién va a ser el administrador de la aplicación, la escuela, quién es el director de la escuela y luego dentro de las clases, de las aulas, es como un poco un embudo, básicamente. Ver a fin de cuentas cómo esto incide en el alumnado. Queremos hacer una evaluación sumamente precisa y para que se hagan una idea, tenemos distintos componentes y tenemos que ser muy precisos. Otra cosa muy importante es ver cómo lo que se ha diseñado se va a implementar en cada nivel. Muy a menudo existe un marco político riguroso, pero conforme vamos bajando en los distintos estratos, el marco se resulta diluido y llega un momento en que no queda absolutamente nada del marco inicial por esta lógica del embudo. Y al utilizar este marco hemos logrado comprender mejor la cuestión de la fidelidad y decir cuál es el desajuste, el desfase entre lo diseñado y lo implementado. A veces la fase de implementación puede ser muy larga, pero queremos saber cómo y cuándo se va a producir el cambio a nivel del alumno. Eso es un marco general, pero claramente cada etapa no se tiene que medir. No siempre es posible, de hecho. Lo que sí recomendamos es lo siguiente. En vez de evaluar y medir cada etapa, hay que medir la fidelidad ex ante y la fidelidad ex post. También recomendamos responder a una serie de preguntas. Una de ellas es, ¿acaso la reforma o las medidas emprendidas han incidido realmente en el alumno? Para evaluar y medir la fidelidad necesitamos contar con indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, como por ejemplo saber si los docentes han recibido una formación y capacitación y si ha habido un cambio en la práctica. A mí lo que me parece muy interesante es poner ahora un ejemplo concreto.
Así que les voy a poner un ejemplo de la India, y es una ONG con la que estamos colaborando. Y una ONG que ha adaptado nuestro marco. Tampoco voy a entrar en detalles, quizás conozcan este sistema. Entonces, todo empieza con el sistema educativo, ver cómo las medidas emprendidas y la reforma acometida van a incidir en el alumno. Ahí pues se recaban muchos datos, cuentan con 40 indicadores de monitoreo. Eso es lo que hemos entonces podido analizar, y al comparar esto con nuestro marco hemos llegado a un nivel de detalle muy interesante. Entre estos 40 indicadores, lo que vemos es que 37 de ellos entonces tienen que ver con la cantidad. No es una mala noticia como tal, pero eso encaja con la pregunta que planteamos inicialmente, es decir, es realmente difícil evaluar la calidad y la cantidad. En términos de calidad, número de número de estudiantes que han participado en cursos, en un programa, eso es muy fácil de medir. Cuando comparamos estos datos con los resultados escolares y los logros académicos de los alumnos, constatamos que hay un nivel de vinculación muchísimo mayor que antes. Así que los indicadores cuantitativos son mucho más fiables que los indicadores cualitativos. Y eso es lo que nos lleva a encontrar este justo equilibrio para tener información óptima. Es verdad que por lo general la gente suele fiarse más de la cantidad que de la calidad, pero necesitamos contar con un marco claro y preciso para centrarnos en lo más importante, y eso es muy útil para la toma de decisiones. En resumen, este marco permite aclarar toda la parte conceptual, es decir, lo que se ha diseñado, lo que se ha realizado y la vinculación entre ambas fases. Y esto también permite realizar una serie de controles bien pensados. Y otros oradores también lo han comentado anteriormente. Lo que he presentado es lineal, pero lo que hay que hacer es repetir este ciclo una y otra vez, sobre todo cuando sigue habiendo divergencias entre lo diseñado y lo realizado. Y también hay que tomar en consideración la experiencia de los estudiantes. Entonces, hay que utilizar los logros o sea, las enseñanzas y las lecciones aprendidas para las iteraciones siguientes. Hay una nota conceptual en nuestra página web, una nota de análisis conceptual, y también hay un compendio vivo para tener ejemplos vivos y ejemplos concretos de lo que logramos medir. Y también esto nos permitiría aprender más los unos de los otros. Muchísimas gracias, Kate. Muchas gracias por todos estos recursos y demás información. Mis compañeros ya han mencionado y dado el vínculo hacia la nota conceptual. Ahora le vamos a dar la palabra a Samira del Banco Mundial, que nos va a hablar de un programa, el programa LEAP, Leadership en la Ejecución. Samira, adelante. Hola a todos y todas, buenas tardes a todas y todos. Me embarga la dicha pues estar aquí con ustedes y juntarme con tantos compañeros de trabajo, y les voy a explicar qué es lo que intentamos hacer para cerrar esas brechas de ejecución de nuestras políticas.
Bien, Samira está teniendo problemas de conexión, se oye bastante mal. La presentación se llama Aprender mientras se ejecuta una reforma. Tal como Beatriz y Kate lo han dicho, el problema no es como tal el diseño, sino la implementación que se ve trabada. El proceso como tal no es lineal. Hay limitaciones estructurales, así que hay que tener cuidado con estas limitaciones estructurales. Y también muchos elementos tienen que converger en el mismo sentido para que una reforma se vea coronada por el éxito. En el programa Leading for Impact hay 4 cosas en las que hay que centrarse. Primero, tener presente el contexto. Luego, compartir cómo y ver cómo un programa que estamos llevando a cabo pues abarca todos estos parámetros. Nuestro programa se llama Leadership for Progress in Foundational Learning. El programa LEAP se centra en el aprendizaje para la aplicación de reformas. Realmente es una plataforma de puesta en común entre semejantes. Es una trayectoria de aprendizaje de 18 meses y eso completa la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial. Y eso es lo que permite realmente avanzar. ¿Y cómo lo conseguimos? Eso es para propiciar el liderazgo en la implementación y ejecución para cumplir también las promesas del WDR, que sigue siendo una promesa muy relevante y que coloca el aprendizaje en el centro de todo. Hay una serie de parámetros críticos y eso lo destacan todos los estudios. Desgraciadamente, Samira tiene muy mala conexión y se entrecorta su audio. Bien, eso es lo que es la trayectoria del aprendizaje. Primero nos centramos en los datos para un mejor aprendizaje, luego educación de la pequeña infancia, pedagogía estructurada, los docentes, el entorno físico, la educación inclusiva y luego los actores para propiciar una mayor sintonía. O sea, que no es un cuadro completo, pero son los elementos básicos del programa. A ver, tenemos una cohorte mundial de 13 países y los participantes trabajan por equipos. Esta vertiente de trabajo en equipo es muy importante porque el aprendizaje colectivo es muy importante. No solo los individuos de forma aislada pueden acometer cambios en el propio país, se necesitan equipos y la verdad es que nos alegramos de contar con un equipo de planificadores y responsables de alto nivel que participan en este proyecto. Hemos seleccionado estos países por su compromiso, porque son países que han apostado por la llamada pedagogía fundacional o básica. Y esto también encaja con los proyectos de financiación del Banco Mundial, que suelen acompañar y apoyar reformas en el sistema educativo. ¿Por qué hacemos esto y para qué sirve? Esto ya se ha comentado anteriormente. El aprendizaje de mala calidad es un fenómeno aún muy recurrente y también hay muchas limitaciones en la aplicación de determinadas políticas. No es por una falta de investigación, hay varios obstáculos que traban este proceso. A veces son
problemas de llevar algunas políticas demasiado teóricas a la práctica, pero el programa ayuda a reflexionar mejor y aprovecha lo que ha demostrado su eficacia. Para cada ámbito temático compartimos datos sobre lo que funciona, sobre los aspectos prácticos y también todos los actores que trabajan en el mismo sector. Echamos mano de pares o semejantes para que pues, permitan enriquecer el proceso para asesorar, dar consejos, etc. Y luego creamos el espacio para que los equipos en cada país puedan identificar los problemas. Así que es un planteamiento de resolución de problemas bastante normal y corriente. Y básicamente es un planteamiento que permite avanzar y progresar. Entonces la capacidad se ve reforzada por ese aprendizaje continuo a lo largo de la aplicación. No son formaciones aisladas, es una formación realmente continua a lo largo del proceso. Y con esto los participantes ven que las adaptaciones y los ajustes a lo largo del proceso forman parte íntegra del proceso. Y básicamente la fase de aplicación y ejecución no termina nunca. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Organizamos reuniones tanto a distancia como en presencial. De hecho, organizamos un evento en Washington centrado en los datos en pro de un mejor aprendizaje. Un evento de 4 días. Ha sido una reunión con expertos. Hemos organizado visitas sobre el terreno. Ha habido sesiones temáticas. Aquí tienen entonces una vista muy resumida de lo que hemos hecho. Otro ejemplo, una sesión sobre el liderazgo en centros educativos con 3 partes. Primero, una parte que se centra en las pruebas, las experiencias. Contábamos con la presencia de Beatriz Pons y otros responsables de países, Malawi. Actions that are possible for them to take within their control to strengthen the school leadership for foundation learning in particular, and to share those ideas with their peers and to get feedback. And this was this photo here. I really like it because it captures. Y entonces han compartido ideas con sus semejantes. Y en esta foto entonces se resumen muy bien los intercambios de ideas. Hay señales positivas porque son personas sobre el terreno que participan en este programa. Aquí tenemos una serie de comentarios muy útiles para la ejecución. Y y eso nos ayudará a definir mejor nuestra estrategia, pero la experiencia traída de los distintos países es muy útil. Eso nos ayuda también a saber qué es lo que nos falta para pasar al nivel superior. Los estudios de caso nos han permitido pues, reflexionar sobre los obstáculos específicos
Y eso ha sido también posible So, gracias just to a la gran conclude diversidad on de learning during participantes que this wasn't really an estuvieron en advertisement esta for the formación. program, but it was just to show how, as an A illustration ver, of how the leap yo no he movement has querido pues actually hacer publicidad sobre este operationalized through programa, structured tan solo learning. quería destacar And of cómo course, los principios this is del not programa an LEAP attribution. se This is a podían contribution to operativizar. implementation science, which Carla talked about, which our teams Es are also una engaged in contribución those implementation science type activities in some select countries. muy So doing útil these things together, I y think, really nuestros helps strengthen the overall implementation process. equipos han constatado que este trabajo Now, given en the equipo era limits of any one fundamental para technical financial propiciar partner, progress at la scale depends ejecución. on government-owned mechanisms for learning during delivery. Em, Partners playing targeted catalytic roles where feasible. So Los we think this is a good socios son practice, auténticos regardless of who is catalizadores leading it. en un programa To como este. mainstream or Poco importa institutionalize quién this type of dirige, la learning verdad. into their own processes. And so I'll Lo leave you with a question for importante es this session, which is how can systems be better que supported to las institutionalize learning, reflection, and adaptation in instituciones que implementation participan processes. en los I'd love programas to hear from puedan you on pues this and answer any questions aportar you have. And I'll más. stop there. Thank you very much. Merci beaucoup, Samira, pour votre Muchas présentation sur le programme LEAP. gracias. Il y a eu des fois quelques coupures Bien, ha à habido cause de la algunas connexion Internet, mais interrupciones vous êtes en por mission, je la pense, conexión a sur le Internet terrain, mais on porque a bien compris. usted Donc, está en una merci misión beaucoup. sobre el terreno, no Donc, pasa maintenant, nada. nous allons Muchísimas avoir le gracias. plaisir Y sin d'entendre más mon dilación, collègue vamos a poder Oswald, qui va escuchar a nous parler nuestro des compañero mécanismes de Oswald, que circulation nos des va a hablar décisions de au sein los des systèmes mecanismos de éducatifs et circulación du de phénomène de las désalignement decisiones en el sistema structurel qui en educativo y résulte este assez desajuste souvent. Elle estructural va nous que expliquer ça à partir de quelques expériences se deriva bien de todo spécifiques ello. ayant Nos va a bénéficié du presentar VPE. experiencias Et donc, concretas. Oswald va parler en français. Oswald Donc, si hablará en nécessaire, francés, así n'hésitez que pas de à ser activer la necesario, por traduction favor, en bas de pónganse la l'écran. traducción À toi, Oswald. abajo. Merci beaucoup, Muriel. Bonjour Muchas gracias, toutes et Muriel. à tous. Hola a Je suis todos y Oswald todas. Kosovale Soy Oswald et je travaille Kosovale y trabajo en el IP desde hace ya Je souhaite, comme unos Muriel, 10 años. partager Tal como lo dans le dijo cadre de Muriel, ce débat quisiera stratégique pues une réflexion hablar en el sur marco de l'écart este entre la debate planification estratégico et es la mise en del œuvre dans les desfase pays. entre la planificación y la ejecución en los distintos países y lo que constatamos desde la IIP. On va Y en la discuter diapositiva du siguiente défi central. vamos a hablar del Au desafío départ de cette principal réflexion del est sistema simple, educativo. mais il est en même temps El punto de fondamental. partida de esta reflexión es muy sencillo y Béatrice a joué un fundamental. large rôle là-dessus. La Martín lo plupart des dijo, pays que nous en la appuyons mayoría de los disposent de países plans de que observamos réflexion qui sont très solides, existen planes sectoriales, son planes sólidos y estructurales y también son muy ambiciosos. Sin embargo, los resultados cualitativos no son tan buenos y los resultados cuantitativos también son insuficientes y no están a la altura de las expectativas. Son resultados limitados. Así que los planes estructurales y sectoriales no han permitido una transformación sistémica. Y eso es lo que nos lleva a plantear la pregunta siguiente. ¿Cómo se explica este desfase permanente entre el diseño de las políticas y su ejecución? Para responder a esta pregunta, creo que tenemos que ir más allá de la interpretación técnica y adoptar un planteamiento sistémico. En la mayoría de los países existe un problema sistémico. Desalineación estructural y una desalineación entre el nivel central, las regiones y las escuelas. Hay problemas a nivel central y descentralizado. Hay un desajuste, sobre todo a nivel central, las regiones y las escuelas. Y las orientaciones también se interpretan de distinta manera a nivel central y a nivel regional. Y también hay un problema de ruptura en la cadena de implementación con una ejecución desigual o incluso ausente según las estructuras de las que se trate.
el sistema no permite difundir y extender eficazmente esta estrategia desde el centro hacia la periferia. Y ante esta situación, el punto central y esencial no es la voluntad política, sino su capacidad para llevar estas decisiones a nivel concreto, a nivel del terreno. En la siguiente transparencia se habla del sistema de ejecución, funcionamiento y fallos. Hay tres eslabones críticos, a mi juicio. El primer eslabón tiene que ver con las capacidades y la apropiación por parte de los actores. Cuando hablo de los actores, me refiero a los ministerios e instituciones técnicas y también en los niveles intermedios. Es un papel fundamental en la ejecución de las políticas. Segundo eslabón, que tiene que ver con la aplicación operativa de estas políticas. En este nivel tenemos lo que llamamos nosotros planes trienales presupuestados, PTAB, que hacen la función de programación y planificación. Y lo que constatamos por lo general es que existe una desconexión entre estos planes trienales presupuestados y la planificación concreta y la implementación. Entonces son planes elaborados por ministerios y servicios especializados, pero que no encajan con la realidad. Entonces hay una desconexión total. Tercer elemento, tercer eslabón, es la rendición de cuentas y bucles de retroalimentación. Muchos oradores que me han precedido lo han comentado. El problema es que esos datos no permiten enriquecer la toma de decisiones. Se producen datos, pero no se utilizan con atino. Y entonces hay ajustes limitados y la capacidad de aprendizaje del sistema es muy limitada. Y en un sistema tan complejo como la educación, la rendición de cuentas no desempeña su función clave. Y eso es extremadamente importante. En la diapositiva siguiente tenemos que ver qué hacer, entender lo que es la diferencia, cómo podemos reforzar la cadena. Y hay varias palancas. La primera palanca tiene que ver con el fortalecimiento de los niveles intermedios. Eso tiene que ver con también los planes operativos claros, con buen presupuesto y realistas. En nuestro caso, queremos tener un programa de apoyo para hacer un pilotaje de la planificación. Es un programa que mostró tener éxito también en la implementación de nuestras políticas. Es importante entonces saber que hay que reforzar las capacidades. Luego, una vez más, tenemos que, como mencioné, tenemos que tener planes claros. Yo recuerdo una discusión que tuve hace poco con el jefe de Planificación Nacional, que hablaba sobre el plan de presupuesto trienal de 2023 a 2026 y cómo se hizo un presupuesto central también para la toma de decisiones. Era importante tener un documento operativo de esa índole. Por eso podemos ver la importancia de cómo traducir todo a nivel de sistema. Y también podemos ver cómo se convierte finalmente en un documento de referencia. Y la tercera palanca es una mejor coordinación, tanto vertical como a nivel de ministerios y también horizontal, es decir, entre sectores y estructuras al mismo nivel.
Así podemos asegurar buenos sistemas de seguimiento y evaluación que nos permitirá tomar decisiones en el área de aprendizaje, que no sean solo herramientas de un único sector. Entonces vemos cómo también estos eslabones intermediarios determinan el rendimiento del sistema. Ahora, algo importante es pasar ahora a pasar de la planificación a la ejecución. Primero que nada, en cuanto a nuestras prioridades, tiene que ver con la elaboración conjunta de políticas con los actores sobre el terreno. Es decir, así podemos reforzar todo a nivel central y luego a nivel de países. No se trata únicamente de pedir la opinión de algunos de los otros actores que juegan sobre el terreno, sino también pedirles que definan y participen en la implementación estratégica. Por ejemplo, en Tanzania acompañamos una consulta de las partes interesadas con el tema de inspecciones, también una asociación o también las conversaciones entre padres y estudiantes, y los resultados que tuvimos eran claros. Mientras se hace participar a los actores del inicio, ellos se aseguran en construir políticas mucho más realistas y más enraizadas en la realidad de la región. Luego, tenemos que tener un alineamiento entre la planificación, el presupuesto y la implementación. Sin ser coherentes entre estas tres dimensiones, solo nos quedan las buenas intenciones. Tenemos que ser sensatos y ser conscientes de la disponibilidad real, tal vez del presupuesto y de cómo podemos implementar. La tercera prioridad tiene que ver con la gestión basada en datos y aprendizaje continuo. Se trata entonces de representar también a todas las partes interesadas, pues estas partes interesadas son las prioridades más importantes, así como los estudiantes. Es a nivel de las escuelas que sabemos si la política ha sido eficaz o no. Tenemos que alinear la cadena desde el nivel central hasta el nivel de los estudiantes y escuelas sin perder información entre los eslabones. Finalmente, tenemos que enfocarnos en otro tema más, que es saber que un plan solo tiene valor si se lleva a cabo. El impacto de la política y del plan sectorial depende de la capacidad del sistema para ejecutar, es decir, el sistema es el plan sectorial, ¿no? Para ejecutarse de manera vertical entre los ministerios, en las inspecciones, pero también de manera intersectorial, porque eso asegura el éxito del sistema educativo y un aprendizaje íntegro. También hay que tener en cuenta que las reformas tienen éxito cuando la cadena de ejecución es coherente. En definitiva, la transformación de la educación se juega en los sistemas de educación y en las aulas. Tenemos que pasar entonces desde el nivel institucional más alto hasta las aulas. Eso es todo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Oswald, por concluir con el tema de la coherencia de la cadena de ejecución a diferentes niveles del ecosistema. Es decir, llegar hasta las salas, o las aulas más bien. Ahora vamos a comenzar con la primera pregunta, que tiene que ver con los factores de impulso de las políticas de implementación, porque hemos visto que hay ciertos elementos que pueden fomentar o socavar la implementación. Así que hay que tratar de resumir un poco que hay que ver, tal vez hay que tratar de responder cuáles son los factores principales que podrían tal vez hacer descarrilar o frustrar un poco los planes de implementación. Tal vez podemos empezar contigo, Beatriz.
Muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por las presentaciones. Cada una se complementaba con la otra y vemos cómo la implementación es un desafío muy grande y vemos que hay soluciones. Me parece que eso genera mucha esperanza. Hay distintas maneras de ver la implementación para asegurar que el cambio tenga lugar. En cuanto a los impulsores, hay varios. Me parece que uno tiene que apropiarse del cambio, ¿no? Porque la implementación tiene que ver con las personas. Las personas tienen que participar, los docentes también, los líderes de las escuelas, los oficiales o diputados que trabajan a nivel intermedio, ¿no? Me parece que eso es muy importante, así como el desarrollo de las capacidades, el contexto y el aprendizaje. Voy a dejar que los demás complementen lo que dije. Entonces, Beatriz, para ti es la apropiación de las políticas. Muy bien. Bueno, Kate, sí, yo creo que me parece que a veces tenemos muy poca definición en vez de mucha definición. A veces tenemos muy poca definición de las cosas que queremos y eso hace que no logremos avanzar y saber exactamente qué políticas queremos implementar. Pero también me gustaría decir que a veces definimos demasiado y perdemos la claridad al enfocarnos demasiado en los detalles y cuáles son nuestras líneas directrices, ¿no? Muchas gracias, Kate. Entonces, obtener datos, a veces es demasiados datos o muy pocos datos. Muy bien, Samira. Me parece que para mí lo más importante es alinear a todos los actores. Los sistemas más exitosos que he observado son ellos en los cuales preguntamos, sea un docente o un estudiante, a los directores en los ministerios y les preguntamos qué están haciendo y cada uno de estos actores son muy claros, muy específicos y con sus respuestas. Ellos tienen claro el objetivo. Como mencionó Kate, no hay que olvidar cuáles son nuestras líneas directrices, incluso si el camino parece un poco borroso. La idea de alineamiento para ti, Samira, y Oswald, para ti. Muchas gracias, Muriel. A mí me gustaría añadir algunos elementos que habían dicho, como el tema del apropiarse de la implementación y también contar con sistemas bastante eficaces y para poder así tener una buena implementación. Para ver si podemos, y a veces sabemos que los planes no van a salir como queríamos y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Entonces, una vez más, apropiación. 2, luego la planificación, el buen presupuesto y la ejecución sobre el terreno. Sí, contamos con todos estos elementos. Vamos a poder adaptarnos. Y tercero, me gustaría también decir que tenemos que contar con sistemas de seguimiento que puedan adaptarse si hay cambios. Muy bien, apropiación, alineamiento y adaptación. Esa sería un poco la conclusión de los 4. Uno de los temas que tiene que ver con hacer que tengamos éxito, tiene que ver con la voluntad política. Sabemos que hay un equilibrio bastante delicado entre una implementación exitosa y la presión política para poder entregar resultados con rapidez. Sabemos que también a veces es un ciclo de políticas, hay ciclos de planificación y de gestión, y sabemos que estos pueden ser muy diferentes. Y lo que queremos saber es cómo ustedes incorporan la dimensión política como parte de la manera en la que reflexionan y sobre la implementación. Kate, tal vez sería bueno saber qué es lo que opinas. Esta pregunta es bastante importante y algo que se me ocurre es que uno de los desafíos únicos a la educación tiene que ver con cómo a veces hay poco tiempo entre la implementación, los cambios gubernamentales y la capacidad de ver realmente los cambios. Por eso a mí me parece que tener mediciones de los cambios son importantes, porque podemos ver si hay cumplimiento, pero también podemos hacer medidas
según, por ejemplo, las experiencias de los estudiantes. Y si podemos medir todo de manera adecuada, podemos medir exitosamente el progreso y tal vez saber cuál es el impacto, incluso si no hemos llegado todavía al momento del impacto. Oswald, como usted trabaja también de manera muy estrecha con el gobierno y con los ministerios que cambian mucho, a veces terminamos la implementación de una reforma. No sé si puedes compartir algo. La pression politique, elle est là, elle est réelle. Pues sí, la presión política está ahí. Queremos siempre ver resultados muy rápidos. Lo importante es saber priorizar los resultados y ver cuál es el impacto a corto plazo según el cambio real del sistema educativo. Lo que yo quisiera saber es que propongo es tener un enfoque bastante específico. Primero, enfocarnos en las acciones que tendrán los resultados más rápidos. Y luego también enfocarnos en un segundo nivel en las reformas a largo plazo. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son las reformas que tendrán un impacto más rápido y luego también las que son a largo plazo. El segundo punto tiene que ver con la necesidad de proteger de manera sistemática el sistema de reformas, en específico el sistema relativo a la capacidad y la gobernanza, incluso si los resultados no aparecen de manera inmediata. Sí, entendemos que hay una voluntad de obtener resultados rápidos y desde mi punto de vista no deberíamos elegir entre la rapidez y la sostenibilidad. Tenemos que encontrar una buena mezcla, un buen equilibrio entre las dos para poder tener una respuesta concreta y eficaz. Veo, Samira, que estabas sintiendo con la cabeza. Sí, como dijo Oswald, uno tiene que encontrar el equilibrio adecuado. Me parece que primero que nada la voluntad política es un prerequisito para poder tener una implementación eficaz, sobre todo en países de ingresos medios y bajos, donde la madurez del sistema para la entrega de resultados todavía no ha llegado a su punto más maduro. Entonces el liderazgo político no siempre está ahí tal vez. Lo otro en lo que me gustaría concentrarme es que hay elementos de las reformas que se desarrollan rápidamente y que muestran que hay un progreso. Deberíamos enfocarnos en esos temas como entregar buenos cuadernos y libros a los docentes. Esto es algo que podríamos hacer, pero para mejorar los resultados educativos va a tomar algo de tiempo, así que tenemos que ser honestos y realistas sobre qué podemos cambiar rápidamente y qué cosas tal vez tomarán más tiempo. Me parece que ser honestos con nosotros mismos, con las partes interesadas, todo eso va a ayudar a trazar el camino. Beatriz, ¿quiere añadir usted algo? Sí, muchas gracias. Concuerdo plenamente con lo que se ha dicho hasta ahora. Es importante saber claramente que hay que saber y reconocer que hay una rotación gubernamental y ministerial muy importante, muy elevada. Los ministros tampoco se quedan muchos años en el poder, y esto pues tiene un impacto sumamente negativo en la eficacia de estas políticas, porque cada vez que llega un nuevo ministro, él o ella quiere pues poner la reforma anterior por debajo del tapete y centrarse en sus propios objetivos. Así que es muy importante que desde las primeras etapas hacer un balance. Sabemos que cuando se produce una elección habrá nuevos plazos, nuevos objetivos. Empecemos por crear fuentes de datos que permitan pues hacer un balance de la situación y para que todos se puedan poner de acuerdo. Y tal como dijo Samira, tenemos que intentar identificar resultados a corto plazo que puedan pues encajar con estos objetivos. Todos sabemos que cuando se nombra a un nuevo gobierno, las cosas no son
sencillas. Eso lo comprobamos en Guyana francesa. Se produjo, perdón, en Guayana hubo un cambio político y no hay que ser demasiado ambiciosos y hay que ser muy realistas en cuanto a esta situación. Ahora voy a leer algunas preguntas que han planteado los participantes a distancia. Se ha hablado de la apropiación y la importancia de la apropiación. Ustedes nos dijeron que ese concepto de apropiación del cambio era muy importante. Eso vale para un contexto latinoamericano, pero también vale para otros territorios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida se puede promover una apropiación práctica de este cambio? ¿Acaso uno de los ponentes quiere contestar a la pregunta en cuestión? Kate, do you want to jump in? Kate, quizás. I might actually cede that question to one of the other panelists because I think it probably speaks a bit more Beatrice, Vamos a ver. presentation. Creo que le voy a dejar la palabra a otro ponente porque creo que encaja con otras presentaciones más que con la mía. Sí, es una cosa muy complicada y de hecho es un problema que constatamos a nivel internacional. Depende de la visión nacional y depende de la visión que el país tenga del propio sistema educativo y cómo se puede promover de forma más amplia. No es una cosa sencilla de hacer, por supuesto. Y muchos han sido los que han insistido en la importancia de esta apropiación, pero eso requiere contar con el personal adecuado, incluso desde los centros educativos. Entonces, ¿cómo los directores de centros educativos pueden darles vida a las reformas emprendidas? Pero digamos que esta cuestión de la apropiación es un problema a nivel internacional, pero bueno, yo creo que esto requeriría un debate aparte, pero es un problema como tal. Una vez más, cómo ejecutar concretamente esta apropiación y esa ejecución del cambio en sistemas muy centralizados y sin programas de refuerzo de las capacidades de los líderes. Esa es una pregunta que plantea nuestro compañero Abubakar de Guinea. Es decir, cómo se vincula todas estas cuestiones con el tema de la descentralización y cómo se puede hacer en contextos muy centralizados. No sé si Samira o Osvaldo quieren contestar. Go ahead. Go ahead, Osvaldo. Venga, Osvaldo. A mi juicio, la apropiación no es algo que se pueda imponer, se construye con distintos actores, ya sea a nivel central, ya sea a nivel descentralizado. Hay que contar con la apropiación de los políticos para que entiendan la base del cambio. Una cosa que he podido constatar en algunos países en cuanto a esta centralización es que incluso dentro de un mismo ministerio no todos saben lo que está previsto para el sistema educativo y eso es un problema porque si dentro de un ministerio no existe una visión común y compartida, la ejecución luego va a ser complicada. Y luego aunque se quiera centralizar la gestión de los recursos, cosa que suele hacer, hay cosas que se pueden empezar a descentralizar poco a poco para ver cómo las cosas luego se plasman sobre el terreno, qué cambios brindan antes de descentralizar el resto del sistema educativo.
Esa es la reflexión que yo he llevado a cabo sobre este particular. Samira, ¿quería usted contestar esta pregunta y quizás también contestar a otras preguntas de los participantes? Hay desfases en la implementación y entonces hay que apostar por una aplicación más local. Vamos a ver, en cuanto a la descentralización, sí, es muy importante apostar por la descentralización. A nivel técnico no es una cosa imposible de hacer. Los ministerios centrales fijan normas sobre lo que cada uno tenga que hacer. Estos son los resultados esperados, los participantes y los líderes. Y allí pues hay que ponerse de acuerdo. Luego el ministerio apoya a nivel financiero y propicia el refuerzo de capacidades para pues luego poder aplicar todas estas medidas y luego el nivel central exige a los centros educativos rendir cuentas. Así que sobre el papel es una estructura sumamente lógica, pero el problema es que en la práctica y sobre el terreno hay muchas trabas, muchos obstáculos, una falta de confianza. Ese, digamos, es el reto de la descentralización. Hay que empezar por pocas medidas, pocas acciones y luego ir ampliando, digamos, el planteamiento. Hay que empezar con retos pequeños para luego pues, ampliar esa descentralización. Pero como decía anteriormente, los directores de centros educativos han de poder tomar decisiones benéficas para sus comunidades. Tratándose de los desfases o de las diferencias deseables, las comunidades tienen el derecho de organizar la educación a su manera, pero luego cuando hay diferencias o desfases pueden ser positivas, no siempre negativas. No hay una respuesta única. Lo importante es apostar por la flexibilidad, la innovación y la adaptación. Beatriz, una pregunta para usted. Uno de los actores de los que no se ha hablado mucho hasta ahora son, y de hecho esto se menciona, este factor, cómo lidiar con un desfase estructural, una falta de actores y ciclos de aprobación, trámites nacionales muy complejos, un ciclo educativo y un curso académico también más largo en algunos países. En fin, cómo sintonizarlo todo. Por lo general, existe una falta de coordinación en las intervenciones y también con los socios financieros. ¿Acaso explica el fracaso de las políticas educativas en África? Yo iba a contestar a la pregunta anterior, dice Beatriz, pero quizás pueda contestar a varias preguntas una vez. Sobre todo, pues esta pregunta sobre descentralización. Es importante que el nivel descentralizado tenga oportunidades y la capacidad necesaria para poder actuar. Hay que ver lo que hemos hecho, por ejemplo, en Marruecos. Hay escuelas intermedias. Allí, pues, los docentes trabajan en datos para propiciar el refuerzo de capacidades. Así que este nivel intermedio es fundamental para la descentralización.
para propiciar el desarrollo y la ejecución de las reformas, pero requiere mucha sintonía, mucho refuerzo de capacidades, mucha confianza y comunicación. Se ha hablado poco de comunicación, pero por lo general el gobierno comunica poco, no lo suficiente, y piensan que un mero correo electrónico que hable de la reforma bastará. No, la comunicación es fundamental. Hay que insistir mucho en esta comunicación sobre la reforma a lo largo del proceso. Y también que haya mayor sintonía con los donantes. También los donantes financieros pueden tener su visión propia, intentar, digamos, revertir una tendencia o incidir en una tendencia. Así que hay que ver cómo se puede encontrar una solución benéfica para todos y todas. Propiciar una reforma en línea con también las necesidades de los donantes. Así es como se puede progresar. Y también ha de poder continuar el proyecto una vez que los donantes se vayan, porque a veces se van los donantes y desaparecen todas las capacidades, como lo que se decía sobre un cambio de gobierno. Cambia el gobierno y se abandona la reforma. Tiene que existir esta capacidad a nivel centralizado, pero también a nivel individual. Samira, quizás hay personas que han hablado de los donantes que hacen la función de mediadores. También la sociedad civil puede desempeñar una función particular. No sé si hay comentarios sobre ello. Sí. Cuando el gobierno desempeña una función de coordinador, eso funciona bien. Poco importa cuál sea el donante o la ONG, existe una sola oficina gubernamental y eso pues es útil. Puede crear frustraciones entre los distintos socios, pero creo que eso le ha ayudado al país en cuestión entender lo que hacían los donantes y las ONGs y saber qué contribución exacta tenían sobre el terreno. A veces no existe esta sintonía, tal como lo dijimos anteriormente. A veces hay que rechazar algunas iniciativas cuando pues, se alejan de la visión. Creo que hay que alentar una mayor sintonía. Los países han de asumir esta función con seriedad. No hay otra forma de, digamos, cumplir estos objetivos. Y a veces existe esta sintonía, pero no siempre es así. Las organizaciones tienen sus propias prioridades y maneras de organizar las cosas, pero es un proceso bastante largo. Osval, ¿te gustaría dar su opinión? Sí, muchas gracias. Me gustaría responder 2 puntos. Primero, la capacidad del grupo y su voluntad real de poder manejar un proyecto como se debe, lo que se describe más bien en el plan sectorial, en la visión, y luego hay que ver qué elementos pueden frenar o socavar las otras acciones. Me parece que este es un primer punto. Yo tengo información de algunos países. Tenemos que saber qué financian los accionistas o los inversores. Y en algunos países esto funciona, en otros no. Entonces, tal vez tendremos que enfocarnos en mejorar este tema. Segundo, sí, sin importar la voluntad que tengamos,
Si no poseemos las capacidades necesarias para tomar las decisiones adecuadas, no vamos a poder ir muy lejos. En algunos países tenían todo lo que necesitaban, pero no se contaba con las personas adecuadas en el cargo adecuado. Ahora, el problema tal vez no es un tema técnico el que sea un freno, sino un tema político, que tiene también su importancia. En las políticas educativas trabajamos con los directores y hablamos sobre las políticas que se necesitan. Progresamos mucho para poder ayudar al país a pasar a la implementación en un plazo bastante corto. En otros países nos tomó muchos más años. Entonces hay temas diferentes que varían según el país. Hay una importancia entonces de las capacidades para poder implementar las políticas y también se tiene que saber cuál es la voluntad política para que las cosas se plasmen en el terreno. Así que me parece que estos son los dos temas más importantes. Muchas gracias, Oswald. Y la última pregunta es para Seth Kate, el papel de la evidencia en la implementación de políticas. Si hay personas que dicen cómo es que los hallazgos podrían conectarse mejor con las estrategias de implementación. Es una excelente pregunta y voy a tratar de ser humilde porque muchas veces he hablado con también responsables de políticas que me dicen, no basta con solo poner muchas cifras en diapositivas, no, sino hay que tener en cuenta también cuáles son las dinámicas en cierto momento. Algo que no he mencionado mucho, pero que voy a hacer ahora, es que es importante enfocarse en el nivel intermedio, cómo obtenemos los datos y también realmente saber que hay planes políticos. Sé que hay personas un poco escépticas, pero también hay funcionarios públicos que se enfocan mucho en ayudar también en la implementación de políticas. Y me parece que la investigación académica también ayuda mucho. Uno así puede realmente tratar de ahondar en información bastante específica, como tal vez hacer que un programa se desglose en distintos componentes y así adaptarlo de manera más fácil a los distintos contextos. Me parece que a veces lo que logramos en la práctica puede moverse o cambiar un poco. Y como investigadores también lo que queremos es asegurarnos de que las preguntas que hagamos sean relevantes y que podamos dar la información más relevante posible. Muchas gracias, Kate, y gracias a los cuatro. Me parece que vamos a terminar aquí. Es una discusión muy amplia. Hay muchos temas que tenemos que tratar. Por ejemplo, cuando hablamos de la financiación, de los costos, todos estos temas son muy importantes si hablamos del plan operativo y la capacidad de implementar reformas. Pero esto formará parte de otros debates estratégicos que organizaremos este año. Todos los recursos que discutimos durante esta presentación los podrán ver en su página MyIIPE, así como otros recursos también que no mencionamos aquí. Hay un gran abanico de información disponible y pueden encontrarlos y es más, incluso los seminarios web previos y sería bueno verlos para estar listos para este 2026. Luego nos vamos a ver en junio, el 30 de junio, para el siguiente debate, así que esperamos que se conecten y también seguiremos hablando sobre el refuerzo de liderazgo para poder implementar el cambio. Así que es muy interesante. Muchas gracias por haberse conectado y sigan conectados con la IP. Muchas gracias a los ponentes del día de hoy. Muchas gracias, Kate, Oswald, Beatriz, Samira, todo.